¿Alguna vez te has cruzado con un narcisista? ¿Alguna vez, en tu vida, te has encontrado con alguien que se cree mejor que los demás, que tiene una exagerada necesidad de reconocimiento y de ser el centro de atención? ¿Alguien que requiere admiración constante, que se pone a la defensiva y ataca ante la más mínima crítica? ¿Te has cruzado con personas que tergiversan tus palabras hasta hacerte sentir culpable, que se hacen las víctimas y te culpan cuando reaccionas ante su evidente y prolongada falta de respeto? ¿Has conocido a alguien que te halaga hasta ganarse tu confianza o enamorarte, solo para luego desecharte como si no valieras nada? Amenazan, gritan hasta imponer su criterio, desprestigian a los demás y, lo peor de todo, nunca se hacen responsables de nada. Si has pasado por esto, debes saber que esa persona puede ser peligrosa. Comprende que el trastorno de la personalidad narcisista es un desorden de personalidad en el cual el individuo tiene una percepción desmesurada de su propia importancia. Estas personas necesitan ofrecer al mundo una imagen idealizada, grandiosa y magnífica de sí mismas, es decir, requieren que los demás las consideren extremadamente relevantes, importantes o valiosas. Uno de los comportamientos más comunes en los narcisistas es la triangulación. Siempre involucrarán a un tercero en la relación para generar confusión, celos y conflicto en su víctima. Desde el principio transmiten mensajes ambiguos para que la víctima dude de sí misma. Sus relaciones están llenas de presiones narcisistas continuas que erosionan la autoestima de quienes los rodean. Los narcisistas esperan recibir un trato especial por parte de los demás, tan especial como se perciben a sí mismos. Por eso tienen un alto nivel de exigencia y pretensiones elevadas sobre cómo los demás deben comportarse. En los casos más perversos, practican infidelidades narcisistas de manera encubierta y calculada. No solo engañan a sus parejas, sino que buscan que la víctima lo descubra de forma indirecta para infligir más dolor. En estos casos, el narcisista no respetará la palabra dada, solo será fiel a sí mismo. Esto nos lleva a la maldad detrás del narcisismo. Las personas con este trastorno suelen desarrollar una tendencia paranoide, creen que los demás quieren herirlos o humillarlos, lo que los lleva a adoptar actitudes defensivas y una autosuficiencia forzada. No ayudan a nadie porque consideran que nadie los ayudará a ellos. En sus relaciones, siembran dudas a través de comentarios encubiertos, mensajes ambiguos o ausencias inexplicables. Dejan objetos al azar para insinuar la presencia de otra persona, provocando inseguridad en la víctima. Mientras tanto, mantienen relaciones paralelas durante meses o años, hasta que finalmente reemplazan a la víctima sin aviso y sin duelo, como quien cambia de zapatos. Este comportamiento causa una de las secuelas más devastadoras, el trauma de la traición. Un estudio realizado en Argentina reveló que los individuos con trastorno de personalidad narcisista puntuaron un 18,93% más alto en insuficiente autocontrol y un 25,12% más alto en el esquema maladaptativo de derecho y grandiosidad. Esto confirma que tienen un deficiente respeto por los derechos de los demás y una creencia de superioridad que los vuelve ajenos a las necesidades de otros. Para un narcisista, haber traicionado y descartado a su pareja no es algo grave. Sentirá que merecía conocer a otra persona porque su pareja no le daba lo suficiente. Mientras tanto, la víctima se siente humillada y engañada. Peor aún, el narcisista se asegurará de culpar a su pareja de su propia infidelidad, echándole en cara sus supuestas fallas e insinuando que ya no le resulta tan atractiva, inteligente o interesante. Pero no te dejes engañar, todo es mentira sobre mentira. No eres culpable de su infidelidad crónica. Las verdaderas razones están en su narcisismo patológico. Pero tranquilo, la realidad siempre los alcanza. Los narcisistas creen que ser más importantes que los demás compensará su profunda inseguridad, pero su grandiosidad no es más que un reflejo de lo desesperados que están por validar su propia existencia. Este esfuerzo por mantener su falsa imagen no les sale gratis. Poco a poco, sus actitudes patológicas y comportamientos disfuncionales terminan perjudicando gravemente a quienes los rodean. Su objetivo principal es rodearse de personas que los admiren y los validen. Buscan el suministro narcisista, la mercancía emocional que les proporciona validación, admiración y confort. En realidad,
Nunca hubo un vínculo emocional genuino con ellos. Toda la relación fue una gran trampa. Muchos aseguran que los narcisistas son incapaces de amar. Aunque lo que sí es seguro es que son expertos en simular afecto. Los narcisistas se creen con derecho a triangular y ser infieles sin sentir que deben rendir cuentas a nadie. En su mente, están por encima de esas reglas. Por eso, cuando los enfrentas, te dirán cosas como: eso no pasó. Si pasó, no fue tan malo. Si lo fue, no es mi culpa. Si es mi culpa, no fue intencional. Y si lo fue, tú te lo merecías. Una serie de manipulaciones y mentiras que, lentamente, erosionan tu confianza y distorsionan la realidad. Pero por mucho que intenten escapar, la realidad siempre los alcanza. Enfrentar sus límites los derriba, les recuerda su dependencia de los demás y expone la falsedad de su mundo construido sobre mentiras. Por eso, no caigas en su juego. La triangulación narcisista es un tsunami emocional que destruye relaciones. Recuerda, los narcisistas siempre están en la búsqueda de nuevas fuentes de suministro emocional. Nunca les basta con una sola persona, por lo que siempre habrá terceros involucrados. Si quieres aprender más sobre cómo identificar y salir de una relación narcisista, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y déjanos tu comentario. La ciencia sigue investigando estas personalidades y aquí seguiremos exponiendo la verdad. Nos vemos en el próximo video. Quiero que pienses en lo que ocurre después de descubrir una infidelidad. No en el impacto inicial, sino en lo que vino luego. En cómo, en lugar de enfadarte con claridad, empezaste a confundirte. A preguntarte si exagerabas. A sentir culpa por desconfiar. A intentar entender algo que no tenía lógica. Eso no es una reacción normal a una infidelidad común. Este video va a ayudarte a entender por qué la infidelidad, cuando ocurre dentro de una dinámica narcisista, no solo rompe la relación, sino que desorganiza tu mente y tu seguridad interna. Y por qué ese efecto no tiene que ver con debilidad, sino con cómo funciona este tipo de personalidad. Desde la psicología, el narcisismo no se define solo por ego o vanidad. Eso es lo superficial. En el fondo, hablamos de personas con una necesidad extrema de validación y una incapacidad real para sostener la culpa. Para proteger su imagen, su mente funciona así. Si algo amenaza su superioridad, alguien más tiene que cargar con la responsabilidad. Por eso, en la infidelidad narcisista, el engaño no suele vivirse como un error. Se vive como un derecho. No porque la relación estuviera rota, sino porque la otra persona no fue suficiente. No entendió. No dio lo que debía. Esta forma de pensar está descrita en psicología como sentido de derecho y grandiosidad. Y explica por qué el narcisista puede traicionar sin sentir remordimiento genuino. Ahora viene la parte clave. El daño más profundo no es la infidelidad en sí. Es lo que ocurre después. La negación. Las medias verdades. La inversión de la culpa. Cuando preguntas, te dicen que imaginas cosas. Cuando duele, te acusan de exagerar. Y cuando reaccionas, el foco deja de estar en la traición. Y pasa a estar en tu carácter, tu inseguridad o tu forma de amar. Desde la ciencia psicológica, esto tiene un efecto muy claro. Altera tu percepción de la realidad. No porque seas dependiente, sino porque la mente humana no puede organizarse bien. Cuando recibe mensajes contradictorios de alguien significativo. Por eso dudas. Por eso te paralizas. Por eso no logras cerrar. En este video vamos a poner claridad donde hubo confusión. Cómo funciona la infidelidad narcisista. ¿Por qué genera un trauma distinto al de otras infidelidades? ¿Y qué necesitas entender para dejar de culparte? Y empezar a recuperar criterio interno. Si después de una infidelidad sentiste que algo en ti se desordenó, en lugar de liberarse, quédate. Lo que te pasó tiene explicación psicológica. Y entenderla cambia todo. Desde la psicología científica, hay algo clave que diferencia la infidelidad narcisista de otras infidelidades. No tiene que ver solo con deseo sexual, ni con insatisfacción en la pareja. Tiene que ver con regulación emocional.
Las personas con rasgos narcisistas no regulan su autoestima desde dentro. La regulan desde afuera. Necesitan sentirse deseadas, admiradas, confirmadas. Y cuando esa sensación baja, aunque sea mínimamente, buscan restaurarla de la forma más rápida posible. La infidelidad, en este contexto, no es un accidente. Es un recurso. Aquí aparece un concepto central en psicología. La falta de constancia del objeto. Dicho de forma sencilla. Les cuesta sostener emocionalmente a una persona cuando no está reforzando su imagen. Si no te idealizan. Si no los admiras. Si no validas su versión de sí mismos. Internamente sienten vacío. Y ese vacío no lo toleran. Por eso la infidelidad narcisista suele ser paralela, encubierta o sostenida en el tiempo. No siempre buscan reemplazarte de inmediato. Buscan asegurarse de no quedarse sin suministro emocional. Desde fuera parece frialdad. Desde dentro, es pánico a no existir sin validación. Ahora viene una parte importante para ti. Después de la infidelidad, muchas personas esperan culpa, reparación o empatía. Pero eso rara vez ocurre. ¿Por qué? Porque reconocer el daño implicaría aceptar una falla interna. Y en el narcisismo, la culpa profunda amenaza la estructura psicológica. Así que la mente hace otra cosa. Desplaza la responsabilidad. Aquí entran mecanismos bien estudiados. Negación, minimización, racionalización, proyección, traducido a lo cotidiano. No fue para tanto. Tú también hiciste cosas. Me empujaste a esto. Si no fueras tan inseguro. Esto no es diálogo. Es defensa psicológica. El efecto en quien lo vive es muy concreto. Tu mente intenta entender. Tu cuerpo reacciona como si hubiera peligro. Y tu autoestima empieza a erosionarse. No porque seas dependiente, sino porque estás intentando procesar una experiencia, donde la realidad fue constantemente distorsionada. Desde la psicología del trauma, esto se conoce como trauma por traición. Ocurre cuando la persona que debía ser una base de seguridad se convierte en la fuente de daño. Y por eso cuesta tanto cerrar. Porque no solo perdiste una relación, perdiste coherencia. En la siguiente parte vamos a ver algo clave. Porque incluso cuando sabes que no fue tu culpa, tu cuerpo sigue reaccionando. ¿Y qué necesitas entender para empezar a recuperar estabilidad interna? Quédate. Aquí empieza la parte que suele liberar más culpa. Desde la psicología, el regreso del narcisista no suele tener que ver con amor, arrepentimiento real ni insight. Tiene que ver con regulación del yo. Las personas con rasgos narcisistas regulan su estabilidad interna a través de los otros. Cuando una relación se rompe, incluso si fueron infieles, pierden algo clave, una fuente de validación conocida y disponible. Y ahí ocurre algo muy específico. 1. Vuelven cuando su suministro baja. En términos científicos hablamos de suministro narcisista. Atención, admiración, disponibilidad emocional, reacción. Cuando la nueva persona deja de idealizarlos. Cuando no les cree. Cuando no les responde como esperaban. Recuerdan a quien sí lo hacía. No porque te extrañen como persona, sino porque tu reacción les resultaba reguladora. 2. Vuelven porque no toleran el vacío. En el narcisismo hay una dificultad profunda para estar solos emocionalmente. La soledad no se vive como descanso. Se vive como amenaza a la identidad. Por eso el regreso suele darse en momentos de crisis, cuando se sienten cuestionados, cuando su imagen se debilita. El volver es una maniobra de estabilización, no de reparación. 3. Vuelven sin intención de cambio. Esto es clave. El retorno no implica revisión interna, porque eso requeriría asumir culpa, reconocer daño, aceptar límites. Y esas tres cosas son altamente desorganizantes para una estructura narcisista. Por eso muchas veces vuelven con nostalgia selectiva, promesas vagas, minimización del pasado, pero sin responsabilidad sostenida. ¿Por qué a ti te cuesta soltar? Aquí es importante diferenciar, no es dependencia emocional simple.
Desde la psicología del trauma hablamos de vínculo traumático. 1. Porque hubo refuerzo intermitente. El cerebro humano se engancha más a lo impredecible que a lo constante. Esto está demostrado en neuropsicología. Momentos de cercanía intensa, seguidos de distancia, frialdad o traición, crean una huella emocional profunda. Tu sistema nervioso quedó esperando el buen momento que a veces volvía. No es debilidad, es condicionamiento. 2. Porque hubo traición desde un lugar de confianza. La infidelidad narcisista no solo rompe un acuerdo, rompe la base de seguridad. Cuando quien debía cuidarte se convierte en fuente de daño, la mente entra en conflicto. Una parte quiere huir, otra necesita entender. Y mientras no hay coherencia, el vínculo no se cierra. 3. Porque se dañó tu criterio interno. Después de la infidelidad narcisista suele haber gaslighting, inversión de la culpa, negación persistente. Eso tiene un efecto claro. Empiezas a desconfiar de tu percepción. Y cuando no confías en ti, te cuesta tomar decisiones firmes. No porque no quieras, sino porque tu brújula interna fue alterada. Lo más importante, ellos vuelven para regularse. Tú dudas porque quedaste desorganizado emocionalmente. No es simetría. No es lo mismo. Por eso no se soluciona con fuerza de voluntad ni con cerrar el capítulo. Se soluciona con claridad psicológica, reconstrucción de criterio interno y tiempo en entornos emocionalmente coherentes. Hay algo que muchas personas no entienden y que genera mucha frustración. Si ya sé que me engañó, si ya sé que fue manipulador, ¿por qué todavía me afecta? La respuesta no está en la lógica, está en el cerebro. Desde la neuropsicología, el vínculo con una persona significativa se registra en los mismos circuitos que la seguridad. No solo amas con ideas, amas con el sistema nervioso. Cuando hay infidelidad narcisista, ocurre algo muy concreto. La persona que era tu base emocional se convierte en una fuente de amenaza. Y el cerebro no sabe cómo procesar eso rápidamente. Aquí aparece un concepto clave, disonancia traumática. Por un lado, recuerdas momentos de cercanía, conexión, intimidad. Por otro, tienes evidencia de traición, mentira y manipulación. Ambas cosas no encajan. Y mientras no encajan, la mente intenta unirlas. Por eso vuelves a pensar. Por eso analizas. Por eso imaginas conversaciones que nunca ocurrirán. No estás obsesionado. Estás intentando restaurar coherencia. Además, la infidelidad narcisista suele ir acompañada de algo muy dañino. Intermitencia emocional. A veces se muestran arrepentidos. A veces fríos. A veces cariñosos. A veces crueles. Este patrón activa un mecanismo bien estudiado. El refuerzo intermitente. Es el mismo principio que hace adictivas algunas conductas. No sabes cuándo vendrá el premio. Tu cerebro se queda esperando. Por eso, incluso cuando decides alejarte, una parte de ti sigue enganchada. No al daño, sino a la expectativa de que esta vez todo se ordene. Pero ese orden nunca llega, porque la dinámica no está diseñada para repararse. Está diseñada para sostener el poder de uno, a costa de la estabilidad del otro. Ahora, algo muy importante. No se suelta entendiendo más al narcisista. Se suelta cuando tu sistema nervioso deja de vivir en alerta. Y eso no ocurre con contacto intermitente, ni con explicaciones pendientes, ni con esperanza de cierre externo. Ocurre con límites claros y experiencias emocionales coherentes en el tiempo, que mantiene el vínculo activo, aunque no lo parezca. Antes de hablar de que ayuda, es importante entender que lo mantiene, porque muchas personas creen que están avanzando, cuando en realidad siguen conectadas al mismo circuito. Desde la psicología, hay 3 cosas que prolongan el vínculo traumático tras una infidelidad narcisista. 1. El contacto ambiguo. No hablo solo de volver a verse. Hablo de mensajes neutrales. Reacciones en redes. Conversaciones aparentemente cordiales. Para el cerebro, eso no es neutral. Es una señal de posibilidad.
Cada microcontacto reactiva el sistema de apego y devuelve la expectativa de explicación, reparación o cambio. Por eso cada interacción pequeña te deja removido durante horas o días. 2. La búsqueda de cierre en quien causó el daño. Este punto es clave. El cerebro quiere coherencia, quiere entender. Pero cuando buscas claridad en alguien que distorsiona, minimiza o culpa, lo único que obtienes es más confusión. Desde el trauma, esto se llama búsqueda de reparación en la fuente del daño. Y nunca funciona. No porque tú no sepas pedirlo, sino porque esa persona no puede darlo. 3. Revisar el pasado buscando la verdad definitiva. Volver a mensajes, a conversaciones, a recuerdos. Esto parece una forma de entender, pero en realidad mantiene al cerebro en estado de amenaza. Cada revisión reactiva la herida. Cada intento de reinterpretar prolonga el duelo. No estás recordando, estás reabriendo. ¿Qué ayuda realmente a soltar, basado en psicología del trauma? Ahora sí, lo importante. Soltar no es olvidar. Soltar es desactivar el circuito emocional que sigue encendido. 1. Coherencia externa sostenida. El sistema nervioso sana con experiencias predecibles. Eso significa límites claros, ausencia de contacto, entornos emocionales estables. No es castigo, es regulación. Cada semana sin ambigüedad. Le enseña al cerebro que el peligro ya no está presente. 2. Validación interna antes que explicación externa. La frase que más ayuda no es ya pasó, sino lo que sentí tuvo sentido en ese contexto. Cuando validas tu experiencia sin necesitar que el otro la confirme, recuperas algo esencial. Criterio interno. Eso corta la dependencia psicológica. 3. Duelo sin idealización. El duelo sano no es recordar solo lo bueno, ni solo lo malo. Es integrar la imagen completa. Aceptar que hubo momentos reales, dentro de una estructura dañina. Eso duele, pero ordena. Y cuando hay orden, el vínculo pierde fuerza. Una señal clara de que estás soltando. No es que ya no duela. No es que no pienses nunca más. Es algo más sutil. Dejas de necesitar entenderlos para seguir adelante. Ahí el vínculo empieza a cerrarse.